de nuestro Señor Jesucristo, dándole la bienvenida después de este servicio de oración que estamos llevando a cabo. Rápidamente vamos a entrar en la palabra de Dios para compartir el pensamiento de esta noche, en lo cual le voy a invitar que vaya rápidamente a Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer 3 versículos del capítulo 2. Vamos a estar leyendo el verso 4 al 5. Y alguien de las hermanas, por favor, me ayuda a leer el verso 9. Leo el verso 4, alguien me lee el verso 5 y alguna de las hermanas se me va al verso 9 del mismo capítulo 2. Dice la hermosa palabra de Dios de la siguiente manera, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para leer la palabra de esta manera. Acercaos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta ahí la hermosa palabra del Señor, puede volver a su lugar. Oiga bien, usé el verso 9 para terminar hoy en esta noche el pensamiento que estoy compartiendo con ustedes acerca del tema que he estado presentando. Desear, tener un deseo, tener un anhelo, anhelar algo, que nosotros como cristianos, déjenme decirle algo, la iglesia cada día tiene que estar anhelante, cada día tiene que estar anhelando. ¿Anhelando qué? Anhelando más de Dios en nuestras vidas, anhelando más de ser mejor para Dios, tener el anhelo de poder vivir para Dios mientras nos tenga en este mundo pecaminoso, tener el anhelo espiritual, tener el anhelo de tener las mejores bendiciones de Dios sobre nuestras vidas para poder llegar al final de esta carrera, anhelar llegar. Oiga bien, este otro anhelo de mantener una esperanza viva, esa esperanza, estar anhelantes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o de otra manera que no alcanzáramos a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, anhelar estar con Él en el reino de los cielos, bendito sea nuestro Dios. Pero bien, el escritor Pedro nos presenta esto, después de que ya pasamos los primeros versículos del capítulo 2, después de esto que ya nos hayamos preparado, tenemos que tener un mejor acercamiento a nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo tenemos que saber, oiga bien esto, tenemos que saber para qué y por qué nos estamos acercando constantemente espiritual hacia nuestro Señor Jesucristo, tener esa esperanza espiritual y ese anhelo espiritual. El escritor lo presenta de esta manera y nos dice, acercaos a Él. Tiene que haber un acercamiento constantemente. Este es uno de los anhelos, es uno de los deseos que tenemos que tener, de vivir cada día más cerca de Él, bendito sea nuestro Dios. Pero luego después sigue diciendo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Sabemos que la Escritura, el escritor se está refiriendo directamente a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue completamente como piedra viva, pero fue desechada acerca de aquellos de los seres humanos de aquel tiempo que pudieron saber que Él era el Mesías, que pudieron saber que Él era el Cristo que fue crucificado. Pero rápidamente, para ir aplicando todo esto, cuando habla de piedras vivas y desechadas ciertamente por los hombres, luego dice, mas para Dios escogida y preciosa. Mire bien, para Dios. Aunque el ser humano despreció a nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo el lugar que tenía que tener delante de la presencia del Padre Celestial. Bendito sea nuestro Dios. Ahora bien, rápidamente quiero entrar, porque es un poquito más largo el verso 5, donde después de que veamos esta grandeza a través de nuestro Señor Jesucristo, de esa piedra viva y de esa piedra que fue desechada, pero que para Dios el Padre fue algo maravilloso, bendito sea nuestro Dios, lo cual tenemos que saber siempre, que para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, lo que vino a hacer aquí a la tierra
fue cumplir con el plan de la voluntad de Dios, y en ese plan de la voluntad de Dios estábamos nosotros, el pueblo de Dios, y estaba también el pueblo que todavía no es pueblo de Dios. Por ese pueblo fue que Dios decidió y determinó mandar a nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en el verso 5, refiriéndose al creyente, el escritor se refiere al creyente, a la iglesia, al hombre, a la mujer que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. En el verso 5 dice: vosotros también, pero mira ahora cómo viene la palabra, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Viene siendo la mitad del versículo. Vamos a quedarnos ahí. Fíjese el escritor de esta carta cómo ve a la iglesia, al cristiano, al hombre y a la mujer de Dios. Aquí es donde se marca, déjeme decirle una cosa, se marca una diferencia cuando hay un anhelo, cuando hay un deseo por las cosas espirituales de Dios. En la actualidad, o posiblemente en el tiempo de estos hombres que escribieron esta palabra, déjeme decirle que el pecado, como quiera, siempre ha existido de una manera o de otra. El pecado ha existido. Estos hombres tuvieron unas luchas bien terribles en el tiempo de ellos para poder, oiga bien, para poder tener ese deseo y ese anhelo y desear las cosas espirituales. Ellos tuvieron que confrontar muchas cosas. ¿Sabe algo? A hoy la gente cristiana no le gusta confrontar nada. Hoy quiere todas las cosas bien fáciles, iglesia. Hoy quiere las cosas, oiga bien, como vamos a decir, todo rápido y todo instantáneo y todo fácil. Estos hombres tuvieron que confrontar cosas terribles que posiblemente usted y yo no nos imaginamos. Aquella gente que no ha leído, que no ha estudiado, que no ha entrado en detalles de cómo estudiar algo acerca de lo que fue la iglesia verdadera, no tiene conocimiento. Usted puede preguntarle a hoy a algún evangélico de los modernos de hoy, ¿qué sucedió con la iglesia primitiva, con la iglesia perseguida, con la iglesia antigua? No tienen idea. Pero ¿sabe algo? Le voy a hablar de dos clases de tormentos nada más. Y eso lo llevó a cabo, oígame bien, lo llevó a cabo el Vaticano por orden de la Iglesia Católica, perseguidores de la Iglesia cristiana. Son mentiras que ellos fueron la primera iglesia cristiana y todo eso no es verdad. De ellos salió persecución para perseguir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a mencionar solamente dos clases y eso está registrado. No crea que me lo estoy inventando. Esto está registrado en libros de historia de la iglesia cristiana. Dicen que algunos de los cristianos, cuando los agarraban y no renunciaban a la fe en Cristo, oiga bien, o les agarraban alguna parte de la Biblia en aquel tiempo, porque hubo ocasiones que todavía no era la Biblia como la que hoy tenemos. Antes tenían partes que le llamaban pergaminos, ¿ok? Fíjese bien, sin tener la Biblia completa, pero le llegaban a agarrar algo así de algún escrito de algo, y con eso era suficiente para caer en una condena. Y una de las cosas que quiero mencionarles es un aparato que tenían, yo le llamo aparato, pero un artículo que hicieron de manera que le llamaban el potro. Amarraban al creyente, ya fuera hombre o mujer, de los brazos y de los pies, y tenía un engrane de madera con una cosa que le daban vuelta a ese engrane de madera, y conforme le daban vuelta a esa rueda de madera, aquella persona que estaba ahí en ese lugar estaba siendo desmembrado completamente vivo. Le estaban arrancando los brazos, le estaban arrancando las piernas, lo estaban descoyunturando completamente. Por eso, amada iglesia, pero esta gente anhelaron, esta gente tenía el anhelo, el deseo de poder terminar esa vida en Cristo, costar el precio que les tuviera que costar. A hoy la gente, iglesia,
predicándole de un amor, de una misericordia de Dios, que Dios es bueno y Dios es grande, y el amor más sublime de todas las cosas, iglesia, por cualquier cosita de pecado, sin ser castigados por la fe. Mire qué cosa, sin ser castigados por la fe que usted procesa, pero por cualquier cosita de pecado y del mundo y de tentaciones y de todo aquello, amado, se enfrían, se descarrían y se van nuevamente a pecar, sin ser castigados por la fe, solamente por la tentación, oiga bien, y las concupiscencias de la carne, nada más por eso. Ahora imagínese usted, confrontados por una ley donde te quiere hacer que renuncies a tu fe públicamente en algún momento, ¿qué pasaría? Por eso es que el escritor habla de tener un deseo, un anhelo, anhelar algo que sabes que es muy tuyo, que nadie te lo puede arrancar. Ya no le voy a mencionar el otro, porque que le iba a mencionar dos, pero nomás con ese lo dejo allí, porque no quiero ocupar tanto tiempo. Pero el escritor dice, oiga bien, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí es donde el creyente tiene que anhelar vivir una vida que le agrade a Dios. Esa vida le va a transportar a ser una persona completamente diferente. Oiga bien algo que le voy a decir, porque mucha gente no piensa y no han tenido conocimiento a la magnitud que deben de tenerlo. Cada persona que viene a Cristo y es perdonado y es lavado con la sangre de Jesús, la Biblia lo constituye como un sacerdote santo de su casa, una mujer sacerdota santa de su casa, un hombre joven, lo que sea. Dios lo pone como una persona santa que va a agradarle a Dios en todo tiempo, un sacerdote santo. No se crea que los sacerdotes de la iglesia popular, de la iglesia católica son solamente unos hombres porque se visten de esa manera. No, nosotros somos un pueblo real, dice la palabra, de sacerdotes santos, de hombres y de mujeres santas que han adquirido misericordia de parte de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Gracias. Ahora bien, fíjese bien, después de esto del sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire cómo la iglesia va a tener un anhelo, va a tener un deseo, va a tener, oiga, tristemente decirlo, cuando ya no hay el anhelo, cuando ya no hay el deseo, cuando ya no hay todo eso, le voy a decir que muchos cristianos, ¿por qué le pasan muchas cosas? Usted corra un carro sin aceite en el motor para que vea lo que le va a pasar a ese carro, para que vea lo que le va a suceder al motor. El motor se va a desviolar porque lo corrió sin aceite, o sencillamente se rompió el radiador y se tiró el agua, y usted dice, alcanzo a llegar a tal parte. Si se tiró el agua, usted no va a alcanzar a llegar, porque en un poquito de tiempo el motor, la aguja adentro le va a ir marcando hasta donde tope el calentamiento. Y cuando topa todo, que se sobrecalentó el motor, se reventaron los pistones. Eso es lo que le está pasando a muchos cristianos cuando ya no hay el anhelo espiritual. Los pistones se le reventaron, ya no funciona. Aleluya. Un motor desviolado ya no tiene fuerza. Es más, lo venden, ¿sabe a dónde a veces? Al yonque, porque sale mejor venderlo que renovarlo. Para renovar un motor, cuando los pistones, ponerle anillos y poner todo lo que lleva, los cabezales, bueno, no vine a hablarle de mecánica, pero le estoy hablando de qué es lo que está pasando. Ok, pero para darnos cuenta, cuando hay ese anhelo espiritual que debemos de tener, acerca, pastor, pero es que las circunstancias que se presentan, estos hombres pasaron circunstancias terribles que usted y yo no las hemos pasado. No las hemos pasado, pero para que usted vaya viendo cuando hay ese anhelo, mire lo que Dios habla. El escritor nos enseña acerca de lo que representamos para Dios. En el verso 9, dice la hermosa palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido,
¿Qué quiere decir cuando dice linaje escogido? Es que Dios tuvo preferencia. No, Dios escogió a toda la humanidad para salvación. Fíjese bien que Dios no hizo diferencia. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Allí no hay tal o tal persona. Él vino para toda la humanidad. Pero cuando ya nosotros determinamos tener ese anhelo para encontrarnos con Dios y venir a un arrepentimiento genuino y real y comenzar a anhelar las cosas espirituales de Dios que no teníamos, entonces Dios dice más, como refiriéndose a una persona o a un grupo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, mire bien, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido, comprado por Dios. No éramos pueblo, pero Dios en su misericordia, Él anhelaba también, tuvo un anhelo para con nosotros, para que no nos perdiéramos. Él tuvo el deseo de salvarnos, hubo ese deseo en el corazón de Dios de poder pagar un precio. ¿Ah? Y mire qué hermosa palabra. Pero luego, cuando ya nosotros sabemos que hemos anhelado y que estamos anhelando por las cosas de Dios y tenemos ese deseo de parte de Dios para vivir para Él, luego mire lo que dice el versículo después de esto: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis. Debemos de tener el anhelo de poder, óigame bien esto, anunciar, dar testimonio, hablar de la palabra, predicar el evangelio de alguna manera o de otra. No podemos callar lo que Dios ha estado haciendo y ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Eso es cuando tú tienes anhelo. Cuando se pierde el anhelo, se acabó todo. Ya no hay Poderoso Dios. para dónde ir, ya no hay a quien predicar. Se acabó el anhelo, se acabó el deseo, se acabó el entusiasmo, se acabó todo esto. Pero mire para qué Dios nos quiere cuando hay un anhelo profundo en nuestro corazón y en nuestras vidas para vivir de acuerdo a esta palabra. Y dice claramente lo que está en esta palabra: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de allá nos sacó a su luz admirable. Qué lindo, amada iglesia, cuando podemos tener ese deseo, ese anhelo, anhelar. Aleluya. Y esperar pacientemente en Dios. Y cuando yo le digo esperar pacientemente en Dios, no le estoy hablando de algo fácil. Esperar pacientemente en Dios, déjeme decirle que no le estoy hablando de algo fácil. Le estoy hablando de algo que es un poquito complicado, porque esperar a veces no le gusta a uno mucho. Así de que, amada iglesia, quiero finalizar solamente diciéndole: permítale a usted Dios, y usted permítale a Dios también en su corazón y en su mente, que siempre el Espíritu Santo le ponga algo dentro de su ser espiritual, para que usted esté constantemente anhelando las cosas espirituales de Dios en su vida personal. Hasta aquí llegamos en esta noche con este tema acerca de lo que he estado tratando de comunicarle. Desear o deseo o tener anhelo de parte de Dios, esperando que esta palabra, permita a Dios que esta palabra le sea de una gran bendición a usted como iglesia y a cada oyente que nos pueda escuchar, y poder saber que Dios tiene grandes planes para con nuestras vidas. Dios le siga bendiciendo y Dios le siga prosperando espiritualmente. Dios le bendiga.